Bienvenido a este lugar donde la medianoche guarda secretos. Si te atreves a seguir, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, el silencio siempre observa. Comencemos. Hay algo que siempre me ha parecido extraño de las personas que dicen no creer en nada más allá de lo que pueden ver y tocar. No es que juzgue a nadie por pensar así. Cada quien tiene derecho a sus creencias, pero me pregunto si esa seguridad tan firme que muestran realmente viene de la razón o simplemente del miedo a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Porque verán, yo tampoco creía. Yo era de esos que se reían cuando alguien contaba una historia extraña, de esos que pensaban que todo tenía una explicación lógica si buscabas lo suficiente. Pero hay experiencias que te cambian para siempre, que te quitan esa capa de protección que te da el no creer, y te dejan expuesto a una realidad mucho más oscura de la que jamás imaginaste. Lo que voy a contarles no es un cuento para asustar niños, ni una leyenda urbana que escuché de un amigo de un amigo. Es lo que me pasó a mí, lo que viví con mis propios ojos, y lo que me quitó para siempre la capacidad de dormir tranquilo en la oscuridad. Mi nombre es Roberto Maldonado Cervantes y soy de un pueblo pequeño cerca de Guanajuato. Toda mi vida he sido una persona normal, de esas que pasan desapercibidas, que trabajan duro y no se meten en problemas. Tengo 42 años ahora, pero cuando empezó todo esto acababa de cumplir 38. Estaba pasando por un momento difícil en esos días. Me había quedado sin trabajo después de que la fábrica donde trabajaba cerró sus puertas, y con 2 hijos pequeños y una esposa que dependían de mí, no podía darme el lujo de ser exigente con las ofertas laborales. Así que cuando vi el anuncio en el periódico local buscando un guardia nocturno para el cementerio municipal, ni siquiera lo pensé 2 veces. El pago era decente, mejor de lo que esperaba, y el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, lo que significaba que podría pasar las tardes con mi familia. El cementerio de nuestro pueblo es viejo, muy viejo. Se fundó en 1800 y algo, cuando el pueblo apenas estaba formándose. Está ubicado en las afueras, alejado de las casas y del ruido, rodeado por un muro de piedra que tiene más de 100 años, y que en algunos lugares está cayéndose a pedazos. Los árboles dentro son enormes, tan grandes que sus ramas forman un techo natural que apenas deja pasar la luz del sol durante el día. En la noche, ese lugar se convierte en un pozo de oscuridad casi total, donde tu lámpara apenas logra abrir un pequeño círculo de luz en medio de tanta negrura. Cuando fui a la entrevista, me recibió don Erasmo, el administrador del cementerio. Era un hombre mayor, tal vez de unos 65 años, con el pelo completamente blanco y una forma de hablar pausada que te hacía sentir que cada palabra que decía tenía un peso especial. Me llevó a recorrer el lugar durante el día y me explicó cuáles serían mis responsabilidades. Básicamente tenía que caminar por todo el cementerio cada hora, asegurarme de que nadie entrara a hacer destrozos o a robar las cosas de las tumbas, que en esos tiempos se había vuelto común, y reportar cualquier cosa extraña que viera. Sonaba simple, casi aburrido, pero había algo en la forma en que don Erasmo me miraba, algo en sus ojos que me hacía sentir incómodo. Cuando terminamos el recorrido y volvimos a la pequeña caseta que estaba junto a la entrada principal, me ofreció café y nos sentamos a hablar. Me hizo las preguntas típicas de cualquier entrevista de trabajo, pero luego se quedó callado por un momento largo, mirando su taza como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente me miró y me dijo algo que en ese momento me pareció extraño, pero que no le di mucha importancia. Me dijo que el trabajo requería de alguien con nervios fuertes, alguien que no se asustara fácilmente. Le pregunté si había habido problemas con gente tratando de entrar por la noche, y él negó con la cabeza lentamente. Me dijo que no, que el problema no era la gente de afuera. Se quedó callado de nuevo y luego agregó que los últimos 3 guardias habían renunciado sin dar explicaciones. Simplemente dejaron de venir después de unas pocas semanas. Uno de ellos, me contó, había dejado todas sus cosas en la caseta y nunca volvió ni siquiera a recogerlas. Cuando le pregunté por qué creía que había pasado eso,
Don Erasmo solo se encogió de hombros y me dijo que algunos hombres no estaban hechos para la soledad de la noche. Yo necesitaba el trabajo, así que esas palabras no me disuadieron. Pensé que los otros guardias simplemente eran personas asustadizas o que no soportaban estar solos durante tantas horas. Yo nunca había tenido miedo a la oscuridad ni a los lugares solitarios. Además, era un cementerio. Las personas que estaban ahí no podían hacerme daño. Eso era lo que pensaba entonces, con esa confianza ciega que da la ignorancia. Empecé a trabajar un lunes de septiembre. Recuerdo la fecha exactamente porque era el cumpleaños de mi hijo mayor. Llegué al cementerio a las 9:30 de la noche para que don Erasmo me mostrara todo lo que necesitaba saber. Me dio las llaves. Me enseñó dónde estaban las linternas de repuesto, el libro de registro donde debía anotar mis rondas cada hora, y me mostró el teléfono viejo que había en la caseta por si necesitaba llamar a alguien. Me dijo que él llegaba todos los días a las 6:30 de la mañana para abrir las puertas. Así que mi turno terminaría oficialmente a las 6, pero que podía quedarme en la caseta hasta que él llegara si quería. Después de darme todas las instrucciones, don Erasmo se quedó parado en la puerta de la caseta, mirando hacia el cementerio que ya estaba completamente oscuro. Yo estaba revisando las cosas que me había mostrado cuando lo escuché decir algo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Me dijo que no me acercara a la tumba del fondo, la que estaba junto al árbol grande de mango. Cuando le pregunté por qué, se volteó hacia mí y me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era miedo exactamente, era algo más parecido a la resignación, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no puedes hacer nada para evitarlo. Me dijo que esa tumba llevaba años causando problemas, que era mejor dejarla en paz. Le pregunté qué tipo de problemas, pero él solo movió la cabeza y me dijo que yo mismo lo descubriría si es que tenía que descubrirlo. Luego me dio una palmada en el hombro. Me deseó suerte y se fue caminando hacia su camioneta vieja. Lo vi alejarse por el camino de tierra hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad y entonces me quedé completamente solo. Las primeras horas fueron tranquilas, casi aburridas como había imaginado. Me senté en la caseta, que era un cuarto pequeño con una mesa, una silla, un ventilador viejo que hacía más ruido que aire, y una ventana que daba hacia el cementerio. Había traído un termo con café y unos tacos que mi esposa me había preparado. Comí tranquilamente mientras leía el periódico del día, escuchando el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas de los árboles. A las 11 en punto, hice mi primera ronda como me habían indicado. Tomé la linterna grande y salí de la caseta. El cementerio se veía diferente de noche. Durante el día, cuando había venido para la entrevista, se veía viejo y descuidado, pero no daba miedo. Era solo un lugar lleno de tumbas y árboles. Pero en la noche, con la luz de mi linterna rebotando en las lápidas y creando sombras extrañas en todos lados, el ambiente era completamente distinto. Había un silencio pesado. El tipo de silencio que parece presionar contra tus oídos y hace que cualquier ruido pequeño suene muy fuerte. Caminé por el sendero principal, alumbrando a los lados para revisar que todo estuviera en orden. El cementerio no era enorme, pero tampoco era pequeño. Tenía tal vez 200 tumbas, algunas muy viejas con lápidas de piedra desgastadas, donde ya no se podía leer los nombres, y otras más recientes con flores frescas y fotografías. Había mausoleos familiares, algunos bastante grandes y elegantes, aunque todos mostraban signos de abandono. El camino principal se dividía en varios senderos más pequeños que se metían entre las hileras de tumbas, y yo tenía que caminar por todos para asegurarme de que todo estuviera bien. Esa primera ronda me tomó casi 20 minutos. No vi nada extraño, solo hileras interminables de tumbas y árboles. Cuando volví a la caseta, anoté en el libro de registro la hora y que todo estaba normal. Me senté de nuevo y serví más café, tratando de no pensar en lo solo que estaba. Puse el radio que había en la caseta, pero solo se escuchaba estática y una estación que pasaba música de banda muy lejana y cortada. Lo apagué porque el sonido entrecortado me ponía más nervioso que el silencio. A las 12 hice mi segunda ronda. Todo seguía igual, tranquilo y silencioso. A la 1 de la mañana, igual.
Empecé a relajarme, pensando que tal vez los guardias anteriores habían renunciado simplemente porque el trabajo era muy aburrido y solitario, no porque hubiera algo de qué preocuparse. Pero entonces llegó la ronda de las 2 de la mañana, y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Salí de la caseta a las 2 en punto como había hecho en las rondas anteriores. La noche se había puesto más fría, y el viento soplaba con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se movieran y crearan sonidos que me ponían los nervios de punta. Empecé a caminar por el sendero principal con mi linterna, alumbrando de un lado a otro. Todo parecía normal al principio. Las mismas tumbas, los mismos árboles, el mismo silencio pesado. Pero cuando llegué a la mitad del cementerio, donde el camino se dividía en 3 direcciones diferentes, me detuve porque escuché algo. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera raspando algo contra la piedra. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración para poder escuchar mejor. El sonido venía de mi izquierda, del lado donde estaban las tumbas más viejas. Apunté mi linterna hacia allá, pero no vi nada fuera de lo normal. El sonido se detuvo. Esperé un momento, pensando que tal vez había sido un animal, una rata o algo así. Estaba a punto de seguir caminando cuando el sonido volvió a empezar, pero esta vez era más claro, más fuerte. Era definitivamente algo raspando contra piedra, como si alguien estuviera tallando una lápida con algo filoso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que tal vez había alguien adentro del cementerio, tal vez unos muchachos que se habían metido a hacer destrozos. Eso tenía sentido. Era exactamente el tipo de situación para la que me habían contratado. Caminé hacia donde venía el sonido, moviendo la linterna de un lado a otro, buscando a quien fuera que estuviera ahí. El sendero de ese lado estaba más descuidado, con pasto alto que me llegaba casi a las rodillas y ramas caídas que tenía que esquivar. Las tumbas aquí eran muy antiguas. Muchas de ellas apenas eran montones de piedras apiladas con cruces de hierro oxidado que se inclinaban en ángulos extraños. El sonido se hizo más fuerte mientras más me acercaba. Ahora podía escucharlo claramente. Era un raspado constante, como si alguien estuviera pasando las uñas contra la piedra una y otra vez. Me detuve detrás de un árbol grande y me asomé con cuidado, apuntando mi linterna hacia donde creía que venía el ruido. La luz iluminó una tumba vieja que estaba casi escondida entre el pasto alto y unas matas. Era una tumba simple, solo una losa de piedra horizontal sobre el suelo, tan desgastada que no se podía leer nada en ella. Y el sonido venía de ahí, de esa tumba específica, pero no había nadie. La luz de mi linterna mostraba la tumba vacía, sin ninguna persona alrededor. El sonido seguía, constante y claro, pero yo no podía ver qué lo estaba causando. Me acerqué más, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Di unos pasos lentos hacia la tumba, alumbrando todo alrededor para asegurarme de que no había nadie escondido en las sombras. Cuando estuve a solo unos metros de distancia, el sonido se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue tan repentino que me asustó más que el sonido mismo. Me quedé parado ahí sin saber qué hacer. Alumbré la tumba con mi linterna, buscando alguna explicación. Tal vez había sido el viento moviendo algo, tal vez una rama raspando contra la piedra. Pero cuando busqué alrededor no había ninguna rama cerca de la tumba, ninguna que pudiera hacer ese sonido. Me acerqué más y me agaché para examinar la losa de piedra. Estaba fría al tacto, húmeda por el rocío de la noche, y tenía musgo creciendo en los bordes. No había nada fuera de lo normal, nada que explicara ese sonido que había escuchado tan claramente. Me levanté, y estaba a punto de regresar al sendero principal cuando vi algo que me heló la sangre. En la superficie de la losa de piedra, donde la luz de mi linterna la alumbraba directamente, había marcas. Eran líneas delgadas, como arañazos, y se veían frescas porque la piedra debajo se veía más clara que el resto de la superficie desgastada por el tiempo. Pero lo que me hizo sentir un nudo en el estómago fue que esas marcas no estaban ahí cuando había llegado. Yo había alumbrado esa tumba cuando me acerqué por primera vez y la superficie estaba lisa, cubierta solo de musgo y suciedad. Estas marcas eran nuevas, recién hechas. Retrocedí lentamente,
sin quitar la luz de la tumba, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de pasar. Pero no había nada. Solo la tumba vieja con esas marcas frescas en la piedra y el silencio pesado presionando desde todos lados. Me di la vuelta y caminé rápido de regreso a la caseta, tratando de no correr pero sintiendo una necesidad urgente de salir de esa parte del cementerio. Mientras caminaba podía sentir que algo me observaba desde atrás, desde esa tumba, pero cada vez que volteaba con la linterna no había nada ahí. Cuando llegué a la caseta cerré la puerta con seguro, algo que no había hecho en las rondas anteriores. Me senté en la silla y traté de calmarme, tomando café que ya estaba frío, pero que me ayudó a tranquilizar mis nervios. Me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación lógica. Tal vez las marcas ya estaban ahí, y yo no las había visto bien la primera vez. Tal vez el sonido venía de otro lugar, y solo parecía venir de esa tumba por la forma en que el viento llevaba el ruido. Traté de convencerme de eso, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. A las 3 de la mañana sabía que tenía que hacer otra ronda, pero me quedé sentado en la caseta, mirando el reloj avanzar lentamente. No quería salir. Por primera vez en mi vida adulta sentía un miedo real, el tipo de miedo que te paraliza y te hace dudar de todo, pero también sabía que este trabajo era importante para mi familia, que no podía darme el lujo de renunciar en mi primera noche solo porque escuché un sonido extraño y vi unas marcas en una tumba. Así que cuando el reloj marcó las 3:05, me forcé a levantarme, tomé la linterna y salí de nuevo. Esta vez decidí tomar una ruta diferente, evitando completamente el lado donde estaba esa tumba con las marcas. Caminé por el sendero del lado derecho, donde estaban los mausoleos más grandes y las tumbas más nuevas. Todo parecía normal. Las flores en algunas tumbas se movían suavemente con el viento. Las fotografías en las lápidas me miraban con sus rostros congelados en el tiempo, sonriendo o serios, dependiendo de cuándo habían sido tomadas. Seguí caminando, revisando entre los mausoleos, alumbrando las esquinas oscuras para asegurarme de que no había nadie escondido. Estaba llegando al final de ese sendero cuando mi linterna empezó a parpadear. La golpeé suavemente contra mi mano, pensando que las baterías se estaban acabando, pero entonces la luz se estabilizó de nuevo. Suspiré con alivio y seguí caminando, pero entonces la linterna se apagó completamente, dejándome en una oscuridad tan absoluta que no podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. Sentí un momento de pánico puro. Empecé a golpear la linterna con más fuerza, tratando de que volviera a prender, cuando escuché pasos. No eran pasos normales, no eran el sonido de zapatos contra el suelo de tierra. Era un sonido más pesado, como si alguien estuviera arrastrando los pies mientras caminaba. Y venía hacia mí, cada vez más cerca. Podía escuchar claramente cada paso en la oscuridad total, acercándose lentamente. Mi respiración se aceleró y mis manos temblaban mientras seguía golpeando la linterna desesperadamente. Los pasos seguían acercándose. Ahora estaban a solo unos metros de distancia. Podía escuchar también una respiración pesada, trabajosa, como si quien fuera que estuviera ahí tuviera dificultad para respirar. Finalmente la linterna prendió de nuevo, y la luz iluminó el sendero frente a mí. No había nadie. El sendero estaba completamente vacío, pero los pasos no se habían detenido. Podía seguir escuchándolos claramente, ahora a mi lado, pasando junto a mí. Moví la linterna frenéticamente en todas direcciones, pero no había nada que ver. Los pasos continuaron alejándose. El sonido de alguien arrastrando los pies se fue haciendo más lejano, hasta que finalmente desapareció en el silencio. Me quedé parado ahí, temblando, con la linterna apuntando hacia la nada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No podía seguir con la ronda. Di media vuelta y caminé lo más rápido que pude de regreso a la caseta, casi corriendo pero tratando de mantener algo de compostura. Cuando llegué, cerré la puerta con seguro y me senté en la silla, con la linterna todavía encendida en mi mano. Mi mente trataba de encontrar explicaciones. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Tal vez el miedo de estar solo en un cementerio de noche estaba haciendo que escuchara cosas que no existían.
pero yo sabía que no era mi imaginación. Esos pasos habían sido reales, tan reales como la silla donde estaba sentado o la linterna en mi mano. El resto de la noche fue una tortura. No hice más rondas. Me quedé en la caseta mirando por la ventana hacia el cementerio oscuro, viendo las sombras moverse entre los árboles. Cada sonido me hacía saltar. Cada vez que el viento movía algo, mi corazón se aceleraba pensando que algo estaba tratando de entrar. Traté de mantenerme despierto tomando café y pellizcándome cuando sentía que mis ojos se cerraban, porque sabía que si me dormía tendría pesadillas terribles. Cuando finalmente empezó a amanecer, sentí un alivio tan grande que casi me puse a llorar. La luz del sol comenzó a filtrarse entre los árboles, iluminando poco a poco el cementerio, y todo volvió a verse normal, como un lugar común y corriente. A las 6:20 escuché el sonido de la camioneta de don Erasmo, llegando por el camino de tierra. Lo vi estacionarse y bajar lentamente, caminando hacia la caseta con esa forma pausada que tenía de moverse. Cuando abrí la puerta para dejarlo entrar, él me miró a los ojos y supo inmediatamente que algo había pasado. No dijo nada al principio, solo preparó café nuevo y me sirvió una taza. Nos sentamos en silencio por un momento, y luego él me preguntó si había pasado algo durante la noche. Le conté todo, lo del sonido de raspado en la tumba vieja, las marcas que aparecieron en la piedra, los pasos que escuché sin ver a nadie. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que había sido mi imaginación, pero no lo hizo. Solo asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Me dijo que yo había durado más que los otros guardias. Me explicó que el primero había renunciado después de 2 noches, el segundo después de 1 semana, y el tercero, el que había dejado todas sus cosas, había salido corriendo a mitad de su turno y nunca volvió. Me contó que el cementerio tenía ese problema desde hacía años, que siempre había sido difícil mantener un guardia nocturno, porque las cosas que pasaban ahí de noche no eran normales. Me dijo que él mismo había trabajado como guardia cuando era joven, hacía más de 30 años, y que había visto cosas que lo perseguían hasta el día de hoy. Le pregunté por qué seguían buscando guardias si sabían lo que pasaba, por qué no cerraban el cementerio de noche o hacían algo al respecto. Don Erasmo me miró con esos ojos cansados y me dijo que alguien tenía que estar ahí, que las cosas que habitaban ese lugar se volvían peores si el cementerio quedaba completamente solo durante la noche. No me explicó qué quería decir con eso, y yo no pregunté porque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Le dije que no sabía si podría volver la próxima noche. Él asintió y me dijo que lo entendía, que nadie lo culparía si decidía renunciar. Pero entonces pensé en mi familia, en mis hijos, en las cuentas que tenía que pagar. Necesitaba ese trabajo. No podía darme el lujo de renunciar. Así que le dije que volvería, pero que necesitaba saber más. Necesitaba entender qué era lo que estaba pasando realmente en ese lugar. Don Erasmo se quedó callado por mucho tiempo, mirando su taza de café, y luego empezó a contarme la historia. Me dijo que hace más de 100 años, cuando el cementerio apenas se había fundado, hubo un hombre en el pueblo que hacía cosas terribles. No me dio detalles específicos, solo me dijo que este hombre lastimaba a la gente, especialmente a los más vulnerables, y que durante años nadie pudo detenerlo porque era muy cuidadoso y nunca dejaba evidencia. Un día simplemente desapareció, y todos en el pueblo asumieron que se había ido a otro lugar. Pero la verdad era que alguien lo había detenido, alguien que conocía lo que hacía y que decidió hacer justicia a su manera. Esa persona lo dejó en el cementerio, en una tumba sin nombre, sin ceremonia, sin nada que indicara quién estaba ahí. Esa era la tumba junto al árbol de mango, la que don Erasmo me había dicho que no me acercara. Me explicó que desde entonces, esa tumba había sido un foco de cosas extrañas. Los guardias reportaban sonidos que venían de ahí, sombras que se movían alrededor, sensaciones de ser observados. Algunos decían haber visto una figura oscura cerca de esa tumba, siempre al borde de la visión, nunca completamente clara. Pero lo que don Erasmo me dijo después fue lo que realmente me aterró. Me contó que con los años, lo que fuera que estaba en esa tumba, se había vuelto más fuerte, más presente. Ya no se quedaba solo en su tumba. Ahora se movía por todo el cementerio.
Los guardias reportaban encontrarse con algo que caminaba entre las tumbas, algo que no debería estar ahí, y cada vez era más difícil ignorarlo, más difícil fingir que no había nada extraño pasando. Me dijo que él creía que eventualmente llegaría a un punto donde lo que fuera que habitaba ese lugar ya no se conformaría con solo asustar a los guardias. Esa noche volví a mi casa y traté de actuar normal con mi familia. Abracé a mis hijos, cené con mi esposa, vi la televisión tratando de distraer mi mente, pero no podía dejar de pensar en lo que me esperaba cuando volviera al cementerio. Mi esposa notó que algo me pasaba y me preguntó si todo estaba bien en el trabajo. Le dije que sí, que solo estaba cansado por el turno nocturno. No le podía contar la verdad porque sabía que se preocuparía y me pediría que renunciara, y yo no podía hacer eso. Esa noche, cuando llegué al cementerio a las 9:30, don Erasmo me estaba esperando con algo en la mano. Era una pequeña medalla religiosa, muy vieja y gastada. Me la dio y me dijo que la llevara conmigo durante mis rondas, que tal vez me ayudaría. No soy una persona muy religiosa, pero tomé la medalla y me la puse en el bolsillo. Don Erasmo se quedó conmigo hasta las 10, dándome consejos sobre qué hacer si las cosas se ponían difíciles. Me dijo que si veía algo que me asustara mucho, que no corriera, que caminara con calma de regreso a la caseta. Me explicó que correr solo hacía que las cosas empeoraran, que de alguna forma atraía más atención. Cuando se fue y me quedé solo de nuevo, sentí ese mismo miedo de la noche anterior, pero esta vez estaba un poco más preparado. Hice mis primeras rondas sin problemas, aunque cada sombra, cada movimiento de las ramas me ponía en alerta máxima. A la 1 de la mañana todo seguía tranquilo, y empecé a pensar que tal vez esa noche sería diferente, que tal vez lo de anoche había sido algo único que no se repetiría. Pero estaba equivocado. A las 2 de la mañana, cuando salí para mi siguiente ronda, inmediatamente supe que algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más frío de lo normal para esa época del año. Había una quietud antinatural, como si todos los sonidos normales de la noche se hubieran detenido de golpe. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni nada. Solo un silencio absoluto que me hacía sentir como si mis oídos estuvieran tapados. Empecé mi recorrido por el sendero principal, moviéndome más lento de lo normal porque cada fibra de mi ser me decía que algo malo estaba a punto de pasar. Cuando llegué al punto donde el camino se dividía, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una luz a lo lejos, en la parte del cementerio donde estaba la tumba sin nombre. No era una luz normal, no era como la de una linterna o una vela. Era una luz azulada, pálida, que parecía flotar justo sobre el nivel del suelo. Me quedé paralizado, mirando esa luz, sin saber qué hacer. Todas las células de mi cuerpo me gritaban que me diera la vuelta y regresara a la caseta. Pero algo más, tal vez la curiosidad, o tal vez una compulsión que no puedo explicar, me hizo empezar a caminar hacia esa luz. Cada paso que daba se sentía como si estuviera caminando en contra de una corriente invisible que trataba de empujarme hacia atrás. La luz no se movía, solo flotaba ahí, esperándome. Mientras más me acercaba, más frío se ponía el aire. Podía ver mi respiración formando nubes de vapor frente a mí, a pesar de que estábamos en septiembre y la noche no debería estar tan fría. Mis manos temblaban. No sabía si era por el frío o por el miedo. Cuando estuve a unos 20 metros de la luz, pude ver que venía de la dirección de esa tumba, la que don Erasmo me había dicho que evitara. Y entonces, la luz empezó a moverse. No se movía como se mueve una persona caminando. Se deslizaba sobre el suelo, flotando entre las tumbas, acercándose hacia donde yo estaba. Me quedé congelado, incapaz de moverme, viendo cómo esa luz se acercaba cada vez más. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, pude ver que no era solo una luz. Había una forma dentro de ella, una silueta oscura que se movía en el centro de ese resplandor azulado. La forma era vagamente humana, pero algo en ella estaba mal, como si estuviera distorsionada o incompleta. Recordé lo que don Erasmo me había dicho sobre no correr, pero mi cuerpo no me respondía de ninguna manera. No podía correr ni caminar, solo podía quedarme ahí parado, mirando cómo esa cosa se acercaba.
La luz iluminaba las tumbas a su alrededor con ese tono azulado enfermizo, haciendo que todo se viera irreal, como si estuviera en una pesadilla. Y entonces, cuando la cosa estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo. Por un momento no pasó nada. La luz simplemente flotaba ahí, con esa forma oscura en su centro, y yo podía sentir que algo me estaba observando, estudiándome. No podía ver una cara ni ojos, pero la sensación de ser observado era tan intensa que me hacía sentir físicamente enfermo. Mi estómago se revolvía y sentía que iba a vomitar. Y entonces, escuché una voz. No era una voz normal. No venía de ninguna dirección específica. Parecía estar dentro de mi cabeza y alrededor de mí al mismo tiempo. Era una voz áspera, como si alguien que no hubiera hablado en muchísimo tiempo estuviera tratando de formar palabras. No pude entender lo que decía al principio. Solo eran sonidos distorsionados. Pero luego, las palabras se volvieron más claras, y lo que escuché me heló hasta los huesos. La voz me dijo mi nombre. Dijo Roberto claramente, y luego siguió hablando en ese tono áspero y horrible. Me dijo que sabía quién era yo, dónde vivía, los nombres de mi esposa y mis hijos. Cada palabra que decía se sentía como si algo frío me estuviera tocando, como dedos helados recorriendo mi piel. Me dijo que había estado esperando mucho tiempo, que todos los guardias que habían estado antes que yo habían huido demasiado pronto, pero que yo era diferente, que yo me había quedado más tiempo. Traté de hablar, de decir algo, pero mi voz no salía. Mi garganta estaba completamente cerrada por el miedo. La luz se movió un poco más cerca y la voz continuó. Me dijo que este lugar era suyo, que había estado atrapado aquí durante mucho tiempo, pero que cada año se hacía más fuerte, más capaz de moverse más allá de los límites del cementerio. Me dijo que pronto ya no necesitaría estar confinado a este lugar, que podría ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera. Y entonces me dijo algo que me rompió completamente. Me dijo que sabía dónde estaba mi casa, describió exactamente cómo era, el color de la puerta, el árbol de limón que teníamos en el frente. Me dijo los nombres de mis hijos otra vez, el mayor que tenía 9 años y la pequeña que acababa de cumplir 5. La voz tenía un tono de amenaza que no necesitaba ser explícito para ser aterrador. El mensaje era claro. Si yo trataba de hacer algo, si trataba de detenerlo de alguna manera, mi familia pagaría el precio. La luz empezó a retroceder lentamente, alejándose de mí, deslizándose de vuelta entre las tumbas. La voz se fue desvaneciendo, pero las últimas palabras que escuché fueron claras. Me dijo que volvería cada noche, que cada noche estaría más cerca, hasta que finalmente pudiera liberarse completamente de este lugar. Y cuando eso pasara, lo primero que haría sería visitar a todos los que había conocido a través de los años, todos los guardias que habían trabajado aquí, todas sus familias. Cuando la luz desapareció completamente, mi cuerpo finalmente reaccionó. Mis piernas empezaron a moverse y caminé de regreso a la caseta, aunque no recuerdo conscientemente haber decidido hacerlo. Fue como si mi cuerpo se moviera en piloto automático mientras mi mente todavía estaba procesando lo que acababa de pasar. Cuando llegué a la caseta, me senté en la silla y simplemente me quedé ahí, mirando al vacío, temblando incontrolablemente. El resto de esa noche fue borrosa. Creo que me quedé sentado en esa silla sin moverme hasta que amaneció. No hice más rondas, no anoté nada en el libro de registro, solo me quedé ahí, con la luz de la caseta encendida, esperando que pasaran las horas. Cuando don Erasmo llegó por la mañana, me encontró en el mismo lugar. Me miró y supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Me preguntó si lo había visto, y yo solo pude asentir. Don Erasmo se sentó frente a mí, y me contó algo más que no me había dicho antes. Me dijo que él creía que pronto ya no habría forma de contener lo que estaba en ese cementerio, que había sentido durante los últimos años cómo se hacía más fuerte, más presente. Me dijo que había tratado de hablar con las autoridades, con la iglesia, con cualquiera que pudiera ayudar, pero nadie le creía. Todos pensaban que era un viejo que estaba perdiendo la razón. Me confesó que a veces se preguntaba si mantener guardias en el cementerio realmente ayudaba, o si solo estaba alimentando a esa cosa con más miedo.
haciéndola más poderosa. Le pregunté qué debía hacer. No podía renunciar porque mi familia dependía de este trabajo, pero tampoco podía seguir viniendo aquí noche tras noche sabiendo lo que me esperaba. Don Erasmo me dijo que no tenía respuesta, que él mismo había estado lidiando con esa pregunta durante décadas. Me dijo que cada persona que había trabajado aquí había tenido que tomar su propia decisión, y que cualquiera que tomara, él la respetaría. Esa mañana volví a mi casa y no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, mirando a mis hijos jugar, pensando en lo que esa cosa me había dicho, en cómo conocía sus nombres, nuestra casa. Mi esposa se dio cuenta de que algo estaba muy mal y me obligó a hablar. Le conté todo, esperando que pensara que me había vuelto loco, pero para mi sorpresa, ella no dudó de mí ni por un segundo. Me abrazó y lloró, no por miedo sino por impotencia de no saber cómo ayudarme. Esa noche no fui a trabajar. Me quedé en casa, con mi familia, con todas las luces encendidas. Don Erasmo me llamó alrededor de las 11 de la noche. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me dijo que entendía por qué no había ido, que no me culpaba. Me contó que él había tenido que ir al cementerio esa noche para cubrir el turno, que no podían dejarlo completamente solo. Me dijo que las cosas se habían puesto peor, que la luz había aparecido más temprano que nunca, que había estado rondando la entrada del cementerio, como si estuviera buscando una forma de salir. En las semanas que siguieron, traté de encontrar otro trabajo, cualquier cosa que me permitiera mantener a mi familia sin tener que volver a ese lugar. Pero no había nada, al menos nada que pagara lo suficiente. Mientras tanto, empecé a escuchar historias extrañas en el pueblo. La gente reportaba haber visto luces extrañas cerca del cementerio por las noches. Algunos decían haber visto una figura oscura caminando por las calles cercanas después de medianoche. Hubo un par de incidentes donde personas que vivían cerca del cementerio dijeron que alguien había estado tocando sus ventanas por la noche, pero cuando salían a ver, no había nadie. Don Erasmo tuvo que cerrar el cementerio por las noches porque ya no pudo encontrar a nadie dispuesto a trabajar como guardia. Me llamó una última vez, unas 2 semanas después de mi último turno. Me dijo que las cosas se estaban saliendo de control, que había escuchado reportes de más avistamientos, que la gente del pueblo estaba empezando a asustarse de verdad. Me dijo que él creía que lo que había estado contenido en ese cementerio durante más de 100 años, finalmente estaba encontrando la forma de liberarse, y que cuando eso pasara completamente, no sabía qué iba a suceder. Esa fue la última conversación que tuve con don Erasmo. Una semana después encontraron su camioneta estacionada fuera del cementerio una mañana, pero él nunca apareció. Buscaron por todo el cementerio, por todo el pueblo, pero nunca lo encontraron. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La policía investigó, pero no encontró ninguna pista. Yo sabía qué le había pasado, aunque nunca se lo dije a nadie. Él había ido al cementerio esa noche, probablemente tratando de hacer algo para detener lo que estaba pasando, y lo que fuera que habitaba ese lugar finalmente lo había alcanzado. Después de eso, mi familia y yo nos mudamos. No muy lejos, solo a un pueblo vecino, pero lo suficientemente lejos para sentir que había alguna distancia entre nosotros y ese cementerio. Conseguí trabajo en una tienda. No paga tanto como el trabajo de guardia, y las cosas son más difíciles económicamente, pero al menos puedo dormir por las noches. Bueno, eso no es completamente cierto. Todavía tengo pesadillas. Todavía me despierto en la madrugada pensando que escucho esa voz áspera diciendo mi nombre. Y lo peor es que las historias del pueblo no han parado. De hecho, han empeorado. Cada vez más gente reporta ver cosas extrañas, no solo cerca del cementerio, sino por todo el pueblo. Hay una sensación de inquietud que se ha apoderado del lugar, como si todos supieran que algo malo está pasando, pero nadie quiere hablar de ello abiertamente. El cementerio sigue cerrado por las noches, abandonado en la oscuridad, y yo me pregunto qué está pasando ahí cuando no hay nadie vigilando. ¿Qué está haciendo esa cosa ahora que ya no hay nadie que la observe? A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me asomo por la ventana y miro hacia la dirección donde está el cementerio, aunque desde aquí no se puede ver. Y me pregunto si hice lo correcto al irme, si al dejar ese trabajo no contribuí de alguna forma a que las cosas empeoraran.
Don Erasmo había dicho que alguien necesitaba estar ahí, que las cosas se volvían peores cuando el cementerio quedaba completamente solo. Tal vez tenía razón. Tal vez al huir, al dejar que ese lugar quedara abandonado, ayudé a que lo que estaba ahí se liberara más rápido. Pero luego miro a mis hijos durmiendo en sus camas, y sé que no tenía otra opción. No podía arriesgar sus vidas. No podía seguir yendo a ese lugar sabiendo que cada noche podría ser la última, que esa cosa podría eventualmente decidir que ya no quería jugar y hacer algo peor que simplemente asustarme. Hice lo único que podía hacer, proteger a mi familia de la única forma que sabía. Pero aquí está la parte que me quita el sueño de verdad. La razón por la que decidí contar esta historia, aunque sé que muchos no me creerán. Hace 3 noches, mi hijo mayor se despertó gritando cuando corrí a su cuarto. Lo encontré sentado en su cama, temblando, con los ojos muy abiertos. Me dijo que había visto algo en la ventana, una luz azul con algo oscuro adentro, y que había escuchado una voz llamándolo por su nombre. Le dije que había sido solo una pesadilla. Lo abracé hasta que se calmó y se volvió a dormir. Pero yo revisé la ventana, y en el vidrio del lado de afuera había marcas. Marcas delgadas, como arañazos, exactamente iguales a las que había visto en aquella tumba vieja la primera noche que trabajé en el cementerio. Limpié las marcas antes de que mi esposa o mis hijos pudieran verlas. Pero todavía están ahí si sabes dónde buscar. Líneas tenues en el vidrio que se ven cuando la luz les pega de cierta manera. No sé qué hacer. No puedo volver al cementerio, no puedo enfrentar esa cosa. Pero parece que tampoco puedo huir de ella. Me encontró una vez y sabe dónde estoy. Y si las marcas en la ventana de mi hijo significan lo que creo que significan, entonces ya no está confinada a ese cementerio. Ya está afuera, moviéndose libremente, buscando a todos los que alguna vez trabajaron ahí, todos los que la vieron y huyeron. Cada noche antes de dormir, reviso todas las ventanas de la casa, todas las puertas, me aseguro de que todo esté cerrado con seguro. Duermo con una luz encendida, porque la oscuridad total me aterra ahora, y espero. Espero a que aparezca esa luz azul otra vez, a que escuche esa voz áspera llamándome, porque sé que va a volver. Es solo cuestión de tiempo. A veces pienso en llamar a los otros guardias que trabajaron en ese cementerio antes que yo, advertirles sobre lo que viene, pero no sé cómo encontrarlos, y además, ¿qué les diría? Que algo que liberamos al huir ahora nos está buscando a todos. Que no hay escapatoria, que todo lo que podemos hacer es esperar a que llegue nuestro turno. Esta es mi historia. Es real, cada palabra de ella. No espero que me crean, la mayoría de la gente no lo haría. Pero si alguna vez ven un anuncio buscando un guardia nocturno para un cementerio, especialmente si el pago es mejor de lo normal, y mencionan que los guardias anteriores renunciaron sin explicación, no lo tomen. Por favor, créanme. No importa cuánto necesiten el dinero. Hay cosas peores que la pobreza, cosas peores que no poder pagar las cuentas. Hay cosas en este mundo que una vez que las conoces, nunca te dejan ir, que te persiguen no solo a ti, sino a todos los que amas. Y si alguna noche ven una luz azul pálida fuera de su ventana, si escuchan pasos arrastrándose que no deberían estar ahí, si su hijo se despierta diciendo que algo lo llamó por su nombre, entonces ya es demasiado tarde, ya los encontró. Y no hay nada que puedan hacer excepto esperar y ver qué es lo que quiere, qué es lo que ha estado esperando todo este tiempo poder hacer. Yo todavía estoy esperando. Cada noche sentado en la oscuridad de mi sala con una luz encendida, mirando hacia la ventana, esperando ver esa luz aparecer otra vez, porque sé que va a volver. Y cuando lo haga sé que esta vez no solo va a observar desde afuera, esta vez va a querer entrar, y no tengo idea de cómo detenerla. Siempre creí que las historias de terror eran pura invención. Pensaba que la gente exageraba las cosas para asustar a otros. Pero después de lo que viví, ya no puedo dormir tranquilo. Ya no veo la noche de la misma manera. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y durante 5 años trabajé como vigilante nocturno en el Panteón de Belén. Necesitaba ese trabajo porque no encontraba otro. La paga era buena,
mejor que en otros lugares, y solo tenía que caminar por el cementerio durante la noche. Parecía fácil. Al principio pensé que sería aburrido. Solo caminar entre las tumbas, revisar que no hubiera intrusos y marcar mi tarjeta en diferentes puntos cada hora. El cementerio es muy grande. Tiene más de 4.000 tumbas y está dividido en varias secciones. La parte más antigua data de 1800. Ahí están enterradas familias completas de hace más de 100 años. Mi primer día fue un martes de octubre. Llegué a las 11 de la noche y el vigilante del turno anterior me explicó la rutina. Se llamaba Don Aurelio y llevaba trabajando ahí más de 20 años. «Mira, muchacho», me dijo mientras caminábamos por el sendero principal. «Aquí solo tienes que seguir las reglas. Nada más». Me entregó una linterna muy potente y un radio para comunicarme con la caseta de entrada. También me dio una libreta donde tenía que anotar todo lo que viera fuera de lo normal. ¿Cómo qué tipo de cosas?, le pregunté. Don Aurelio se quedó callado un momento. Luego me miró serio y me dijo: «Cualquier cosa que no debería estar aquí a estas horas». La primera noche fue tranquila. Caminé por todos los senderos, revisé las capillas y marqué mi tarjeta en los 5 puntos de control. Solo escuchaba mis propios pasos sobre la grava y el viento moviendo las hojas de los árboles. Pero en la segunda noche empecé a notar cosas raras. Eran las 2 de la mañana cuando llegué al punto de control número 3. Está ubicado cerca de la sección más antigua del cementerio. Mientras marcaba mi tarjeta, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y alumbré con mi linterna. No había nadie. Pensé que habían sido mis propios pasos haciendo eco entre las tumbas. Pero cuando seguí caminando, volví a escuchar los mismos pasos. Se detenían cuando yo me detenía. Empezaban cuando yo empezaba a caminar, como si alguien me estuviera siguiendo. Esa noche anoté en mi libreta: ecos extraños en sección antigua, posible efecto del viento. Pero yo sabía que no había sido el viento. La tercera noche fue peor. Estaba revisando la capilla principal cuando vi una luz moviéndose en la sección donde están las tumbas más nuevas. Una luz tenue, como de vela, que se movía lentamente entre las lápidas. Agarré mi radio para reportar un posible intruso, pero cuando volví a mirar la luz había desaparecido. Caminé hacia esa zona lo más rápido que pude. Revisé cada tumba, cada rincón, pero no encontré nada. Ni siquiera olor a cera quemada o restos de vela. En mi libreta escribí: posible intruso con linterna, no se encontró evidencia. Pero yo había visto esa luz, y no era de linterna. Era diferente, más suave, más antigua. Durante el resto de esa semana, las cosas se pusieron cada vez más raras. Escuchaba voces susurrando en idiomas que no entendía. Veía sombras moviéndose entre las tumbas cuando no había luna. Y siempre tenía la sensación de que alguien me observaba. Una noche encontré flores frescas en una tumba, que según los registros, no había recibido visitas en más de 10 años. Eran rosas rojas, recién cortadas, todavía con gotas de rocío. La lápida decía: María Elena Vázquez, 1923-1967, descanse en paz. Le pregunté a don Aurelio sobre esa tumba al día siguiente. «Ah, la tumba de doña María Elena», me dijo sin levantar la vista de su periódico. «Mejor no te acerques mucho a esa zona, muchacho». «¿Por qué?», le pregunté. Don Aurelio dobló su periódico y me miró directamente a los ojos. «Porque ella no descansa en paz y nunca lo hará». Esa noche decidí investigar más sobre María Elena Vázquez. Busqué en los archivos del cementerio y encontré su expediente. Había fallecido a los 44 años. No decía la causa, solo que había sido sepultada un día muy lluvioso de noviembre. Lo extraño era que en su expediente había una nota escrita a mano que decía: solicita cambio de ubicación, familia reporta disturbios. Pero nunca la habían cambiado de lugar. Esa información me inquietó mucho. Durante mi ronda de las 3 de la mañana, me acerqué otra vez a su tumba. Las flores rojas seguían ahí, pero ahora había algo más, una fotografía. Era una foto vieja, en blanco y negro, de una mujer joven sonriendo. Estaba colocada contra la lápida como si alguien la hubiera puesto ahí hace pocos minutos. Tomé la fotografía para examinarla mejor. Era hermosa, tenía ojos muy grandes y cabello largo.
En la parte de atrás, alguien había escrito con tinta desvanecida: para que no me olvides. M.E. Un escalofrío me recorrió toda la espalda. Guardé la fotografía en mi bolsillo y seguí mi ronda, pero ya no podía concentrarme. Sentía como si alguien me estuviera siguiendo más de cerca que otras noches. Los pasos que escuchaba detrás de mí ya no paraban cuando yo me detenía. Llegué al punto de control número 4, y cuando marqué mi tarjeta escuché algo que nunca voy a olvidar. Una voz de mujer, muy suave, que decía mi nombre. Roberto, Roberto. Me di la vuelta tan rápido que casi me caigo. Alumbré con mi linterna en todas las direcciones, pero no había nadie. Solo las tumbas silenciosas y los árboles inmóviles. Roberto, ven acá. La voz venía de la dirección donde estaba la tumba de María Elena. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Agarré mi radio para pedir ayuda, pero cuando lo encendí, solo salía estática. Roberto, no tengas miedo. La voz se escuchaba cada vez más cerca. Comencé a caminar en dirección opuesta tratando de alejarme de ahí, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía mover. Cuando llegué a la capilla principal, me refugié adentro y cerré la puerta. Estuve ahí sentado en una banca hasta que salió el sol, sin atreverme a salir. Al día siguiente le conté todo a don Aurelio. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que había sido mi imaginación, pero su reacción me asustó más. Se quedó muy serio y me preguntó: ¿te dio algo? ¿Algún objeto? Le mostré la fotografía que había encontrado. Cuando la vio, su cara se puso completamente pálida. «Ay, muchacho», me dijo moviendo la cabeza, «ya te eligió». «¿De qué habla don Aurelio? ¿Quién me eligió?» Doña María Elena no se fue cuando debía irse. Lleva más de 50 años esperando a alguien. Y parece que ese alguien eres tú. Me explicó que varios vigilantes habían tenido experiencias similares a lo largo de los años. Algunos habían renunciado inmediatamente. Otros habían tratado de quedarse, pero las cosas se ponían cada vez peor. «¿Qué tipo de cosas?», le pregunté. «Ella trata de llevárselos con ella. Primero los llama, después empieza a aparecerse, al final...». Don Aurelio no terminó la frase, pero yo entendí lo que quería decir. Esa noche pensé seriamente en renunciar, pero necesitaba el dinero. Tenía deudas que pagar y no había encontrado otro trabajo. Decidí quedarme una semana más para ver si las cosas se calmaban. Fue la peor decisión de mi vida. Durante mi ronda de las 12 de la noche, empecé a ver a María Elena. Al principio solo era una sombra que se movía entre las tumbas, pero cada vez se veía más clara. Era exactamente como en la fotografía. Joven, hermosa, con el cabello largo y ojos grandes. Pero había algo muy perturbador en su mirada. Una tristeza tan profunda que me helaba la sangre. Me seguía durante toda mi ronda. Nunca se acercaba demasiado, pero siempre estaba ahí. Cuando yo caminaba hacia el norte, ella aparecía al sur. Cuando yo iba al este, ella se materializaba al oeste, como si estuviera jugando conmigo. Una noche traté de hablarle. «¿Qué quieres de mí?», le grité desde lejos. Ella se detuvo y me miró directamente. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa triste y desesperada. «Quiero que te quedes conmigo», me respondió con esa voz suave que ya conocía. «Estoy muy sola, Roberto. Llevo mucho tiempo sola». «No puedo quedarme contigo», le dije temblando. «Estoy vivo. Tú estás en otro lugar». Su sonrisa desapareció y su expresión se volvió muy seria. «Eso se puede arreglar», me dijo. Y entonces desapareció. Esa frase se quedó grabada en mi mente como hierro candente. «Eso se puede arreglar». ¿Qué había querido decir con eso? Al día siguiente no pude dormir. Me quedé despierto toda la tarde pensando en renunciar definitivamente. Pero cuando llegó la noche, algo extraño pasó. Era como si mis piernas me llevaran solas al cementerio, como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Durante esa ronda, María Elena apareció más temprano que de costumbre. Esta vez se acercó más. Podía ver los detalles de su rostro, la textura de su vestido blanco, incluso las pequeñas flores que llevaba en el cabello. Pero lo más aterrador era que ahora podía escuchar su respiración. Una persona muerta no debería respirar. «Roberto», me dijo con voz dulce, «¿por qué tienes miedo? Solo quiero que hablemos». «No te acerques más», le dije retrocediendo. «Por favor, déjame en paz».
Pero si yo no te estoy haciendo nada malo, respondió fingiendo estar dolida. Solo quiero compañía. ¿Sabes lo que es estar sola durante tantos años? Empezó a contarme su historia mientras caminaba a mi lado. Me dijo que había fallecido muy joven, que nunca se había casado, que nunca había tenido hijos, que su familia la había abandonado incluso después de su partida. Nadie viene a visitarme, me decía. Nadie pone flores en mi tumba, nadie se acuerda de mí hasta que llegaste tú. Su historia me daba mucha tristeza, pero también mucho miedo. Había algo en su forma de hablar que no me tranquilizaba. Era como si estuviera ocultando algo importante. Durante las siguientes noches, María Elena empezó a aparecer cada vez más real. Ya no era solo una sombra o una figura translúcida. Parecía una mujer de verdad, de carne y hueso. Hasta que una noche me tocó. Estaba marcando mi tarjeta en el punto de control número 2 cuando sentí una mano fría en mi hombro. Me di la vuelta y ahí estaba ella, sonriéndome. Su mano se sentía como hielo, como si hubiera estado enterrada durante décadas. ¿Ves que soy real?, me dijo. ¿Ves que no tienes nada que temer? Traté de alejarme, pero su mano se aferró a mi hombro con una fuerza sobrenatural. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. No te vayas, Roberto, quédate conmigo esta noche, solo esta noche. Suéltame, le grité, suéltame ahora mismo. Por un momento, su rostro cambió completamente. Su expresión dulce desapareció y en su lugar apareció algo horrible. Sus ojos se volvieron completamente negros y su boca se abrió mostrando dientes que no parecían humanos. Pero fue solo un segundo. Luego volvió a ser la mujer hermosa y triste de siempre. Perdóname, me dijo soltándome. No quería asustarte. Es solo que llevo tanto tiempo sola que a veces olvido cómo comportarme. Esa noche corrí hacia la caseta de entrada y no salí hasta que llegó don Aurelio en la mañana. Cuando le conté lo que había pasado, él solo movió la cabeza tristemente. Ya empezó la segunda fase, me dijo. Ahora va a tratar de convencerte de que se quede contigo voluntariamente. Si no funciona, va a usar otros métodos. ¿Qué otros métodos?, le pregunté. No quieres saberlo, muchacho. Mejor renuncia hoy mismo. Yo hablo con el administrador y le explico la situación. Pero cuando traté de escribir mi carta de renuncia, no pude. Cada vez que tomaba un lápiz o un bolígrafo, mi mano empezaba a temblar tanto que no podía escribir ni una sola letra. Era como si algo me estuviera controlando. Esa noche, cuando llegué al cementerio, encontré un regalo esperándome en la caseta de entrada. Era una rosa roja con una nota que decía: para mi querido Roberto, que pronto estará conmigo para siempre. Con amor, María Elena. La rosa estaba completamente fresca, como si la hubieran cortado hace unos minutos. Pero lo más extraño era que estaba fría como el hielo. Durante mi ronda, María Elena no apareció inmediatamente como otras noches. Pero a medida que avanzaba la madrugada, empecé a sentir su presencia más fuerte que nunca. Era como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Escuchaba su risa en el viento. Veía su silueta reflejada en las ventanas de las capillas. Sentía su aliento frío en mi cuello cuando caminaba entre las tumbas, pero no la veía directamente. A las 3 de la mañana llegué a su tumba y encontré algo que me heló la sangre. Había una segunda lápida junto a la suya. Una lápida nueva, recién colocada con mi nombre grabado. Roberto Hernández Morales, 1992-2024. Descanse en paz junto a su amada. Debajo de mi nombre había una fecha, la fecha de hoy. Traté de correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuvieran clavadas al suelo. Luego escuché la voz de María Elena detrás de mí. ¿Te gusta tu nueva casa, Roberto? La mandé a hacer especialmente para ti. Me di la vuelta lentamente. Ahí estaba ella, pero ya no parecía la mujer hermosa de antes. Su piel estaba pálida como la cera. Su cabello colgaba en mechones grasientos. Su vestido blanco estaba manchado con tierra y algo que parecía sangre vieja. Y sus ojos eran 2 huecos negros y vacíos. Es hora de que te quedes conmigo para siempre, me dijo extendiendo sus brazos hacia mí. Ya no vas a estar solo nunca más. Y yo tampoco. Sentí como si algo invisible me estuviera jalando hacia ella. Mis pies empezaron a moverse solos, llevándome directamente a sus brazos. No, traté de gritar, pero mi voz salió como un susurro.
No quiero morir. Pero no vas a morir, Roberto, me dijo sonriendo con esa boca llena de dientes podridos. Solo vas a cambiar de lugar. Vas a venir a vivir conmigo en mi mundo. Tu mundo está lleno de oscuridad, le dije con el poco aliento que me quedaba. Sí, me respondió. Pero ya no vas a estar solo en la oscuridad. Vamos a estar juntos, tú y yo, para siempre. Sus brazos fríos me rodearon como cadenas invisibles. Sentí como toda la energía de mi cuerpo se desvanecía lentamente. Era como si ella estuviera absorbiendo mi fuerza vital, mi calor, mi aliento. En ese momento entendí lo que les había pasado a los otros vigilantes. No habían renunciado. No se habían ido a trabajar a otro lugar. María Elena se los había llevado a todos. Traté de resistirme con todas mis fuerzas, pero era inútil. Su abrazo era más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me atraía hacia el suelo, hacia la tierra fría, hacia el lugar donde ella había estado esperando durante tantos años. No te resistas, Roberto, me susurraba al oído. Esto no va a doler, al contrario. Vas a sentir una paz que nunca has conocido. Pero yo no quería esa paz. Yo quería vivir. Quería ver el sol otra vez. Quería salir de ese lugar maldito y nunca regresar. Con el último aliento que me quedaba, grité pidiendo ayuda. Pero mi voz se perdió en la noche silenciosa del cementerio. No había nadie que pudiera escucharme. Don Aurelio llegaría hasta las 6 de la mañana. Para entonces ya sería demasiado tarde. Sentí como mis piernas se hundían en la tierra. Pero no era tierra normal. Era barro pegajoso y frío que me jalaba hacia abajo como arenas movedizas. Tranquilo, mi amor, me decía María Elena mientras yo me hundía. Pronto estaremos juntos en mi casa. Es muy bonita allá abajo, muy oscura y muy silenciosa. ¿Te va a gustar? Traté de agarrarme de las lápidas cercanas, pero mis manos pasaban a través de ellas como si fueran fantasmas. O tal vez el fantasma era yo. Cuando la tierra fría llegó a mi cintura, algo terrible empezó a pasar con mi cuerpo. Mis piernas ya no las sentía. Era como si ya no me pertenecieran, como si ya fueran parte del mundo de María Elena. ¿Ves qué fácil eso es?, me dijo sonriendo. Ya casi termina todo, ya casi estás conmigo. En ese momento, entendí que esta historia que les estoy contando no la estoy escribiendo desde mi casa en Guadalajara. La estoy escribiendo desde abajo, desde el lugar donde María Elena me trajo esa noche, porque yo también soy como ella ahora. Yo también estoy esperando. Don Aurelio encontró mi uniforme y mi linterna junto a mi tumba la mañana siguiente. También encontró mi libreta, pero las últimas páginas estaban en blanco, como si algo hubiera borrado las palabras que escribí durante mis últimos días. El administrador del cementerio reportó que había desaparecido durante mi turno. La policía buscó por todos lados, pero nunca encontraron mi cuerpo. Porque mi cuerpo está aquí abajo con María Elena, en su mundo de oscuridad y frío eterno. Pero lo peor de todo no es estar atrapado aquí. Lo peor es que María Elena ya no está sola, ya tiene compañía. Ya no necesita buscar a nadie más. Ahora soy yo quien está solo. Ella pasa todo su tiempo con los otros vigilantes que trajo antes que a mí. Resulta que éramos muchos más de los que don Aurelio me había dicho. Hay por lo menos 8 hombres aquí abajo, todos jóvenes, todos que trabajaron como vigilantes nocturnos en el cementerio, y todos olvidados por el mundo de arriba. María Elena nos mantiene aquí como una colección, como trofeos de sus conquistas, pero no nos presta la misma atención a todos. Siempre tiene sus favoritos, y yo ya no soy uno de ellos. Ahora estoy esperando lo mismo que esperaba ella antes, esperando a que llegue alguien nuevo, alguien vivo, alguien con calor en el cuerpo y luz en los ojos. Don Aurelio renunció la semana después de mi desaparición. No podía seguir trabajando ahí sabiendo lo que había pasado, pero pronto contrataron a otro vigilante. Se llama Miguel Ángel Rodríguez y es de Zapopan. Tiene 25 años y también necesita el dinero desesperadamente. Ayer fue su primera noche de trabajo, y anoche escuché sus pasos nerviosos caminando por los senderos del cementerio. Escuché cuando marcó su tarjeta en los puntos de control. Escuché cuando se detuvo junto a la tumba de María Elena y encontró las flores rojas que yo puse ahí para él. Porque ahora soy yo quien pone las flores. Soy yo quien deja las fotografías. Soy yo quien susurra su nombre en la oscuridad. Miguel Ángel, Miguel Ángel. María Elena me enseñó cómo hacerlo.
Me dijo que era mi turno de ayudarla a conseguir compañía nueva, que si yo traía a alguien más, tal vez ella volvería a prestarme atención, tal vez volvería a hablarme, tal vez volvería a amarme. Esta noche, Miguel Ángel va a escuchar mi voz llamándolo. Va a encontrar mi fotografía junto a una de las tumbas nuevas. Va a sentir mis pasos siguiéndolo durante su ronda. Y pronto, muy pronto va a venir a acompañarnos aquí abajo, porque así funciona este lugar. Así ha funcionado durante décadas. Los vigilantes nocturnos nunca se van realmente del Panteón de Belén, solo cambiamos de turno. Si alguna vez necesitan trabajo y ven un anuncio para vigilante nocturno en un cementerio, no lo tomen. No importa cuánto paguen, no importa qué tan desesperados estén por dinero, porque algunos trabajos nunca terminan y algunos lugares nunca te dejan ir. Nos vemos pronto. Roberto Hernández Morales, vigilante nocturno del Panteón de Belén, por toda la eternidad.